Bienvenidos a Cine Conciencia. Gracias a productoras, a equipos como el que hoy nos acompaña, que dedican su tiempo a filmar y trabajar y mostrar lo que ocurre en la naturaleza, nos permite tomar conciencia de la obligación que tenemos todos de conservar el planeta Tierra. Trifolium, que es la productora que nos acompaña hoy, es además miembro de la Asociación Española de Cine Científico. Bienvenido, Jesús Huertas. Muchas gracias. Jesús, además de un excelente profesional, es un amigo, un buen amigo que nos conocimos hace 15 años cuando estábamos editando, haciendo la postproducción del documental Métodos de anestesia de moluscos de agua dulce que pudimos ver en el programa dedicado al proyecto Fauna Ibérica. Jesús, fueron años muy duros, éramos muy jóvenes, y cuéntanos cómo eran aquellos primeros años en el Centro de Audiovisuales del Centro Nacional de Educación Ambiental. Bueno, pues como dices tú, hace ya 15, 16 años ya que empezamos con esa historia. Empezamos en el Centro Nacional de Educación Ambiental, que quiso ser un referente de lo que era la educación ambiental en España, tanto en la documentación como en la interpretación y como no, también en los medios audiovisuales. Y allí empezamos pues con más ilusión que conocimiento, sin acabar la carrera todavía, e intentando autoformarte para, bueno, entrar un poco ya en lo que era el mundo real de la producción audiovisual, que era lo que estábamos en principio estudiando. Y allí pues tuvimos la oportunidad y la ventaja de que pudimos tener acceso a un material muy avanzado técnicamente, que teníamos la oportunidad y la libertad de hacer cantidad de trabajos, y bueno, y nos permitió conocer pues lo que es la realidad de la producción audiovisual, si bien no en el mercado libre, digamos, pero sí lo que era manejar equipos y empezar a hacer ya los primeros pinitos de lo que era la producción audiovisual de naturaleza, que bueno, como ya veremos, tiene sus complicaciones y sus especificidades. Ya casi estamos hablando de la prehistoria de aquellos años, pero eran tiempos difíciles, pero que éramos muy jóvenes y teníamos muchas ganas de aprender unos de otros de alguna manera. Por eso llegamos nosotros a conoceros en el CNEAN. José Luis Perea, Pepelu, como todos le conocemos, es nuestro segundo invitado. En aquellos tiempos que decimos de la prehistoria se dedicaba en el CNEAN a la parte de fotografía, a la parte de imagen fija. Bienvenido, Pepelu. Gracias. Aún todavía en televisión española, en los telediarios, muchas de las imágenes que vemos son producto de aquel trabajo vuestro de aquellos años en el CNEAN, son imágenes de archivo. Pero aquel equipo se desintegró por desidia de la administración pública y por falta de dotación económica. Cuéntanos, en aquel momento nació Trifolium cuando el Departamento de Audiovisuales del CNEAN se cerró. Bueno, en realidad, tanto como cerrarse, no podemos hablar de que se cerrara, pero sí que tenía altibajos y los equipos pasaban, unos tenían continuidad afuera en su actividad, digamos, privada, pero bueno, sí, en efecto, allí nació Trifolium, allí conocí a Jesús, allí empezamos a trabajar y mi primer trabajo era como naturalista, como fotógrafo, y bueno, ahí se engendró lo que sería posteriormente Trifolium y su vocación por centrarse en temas de naturaleza, en medio ambiente, por decirlo así. A diferencia de otros equipos que ya han visitado nuestro programa, Trifolium siempre o casi siempre trabaja para terceros, trabajáis siempre por encargo. Y es curioso que dentro de estos clientes que tenéis, uno es precisamente el propio Estado español a través de la red de parques naturales. Contanos un poco. Bueno, parques nacionales sobre todo. En efecto, de nuestra relación con el CNEAN, y pues eso nos abrió las puertas a los parques nacionales. El CNEAN se integra en el organismo autónomo Parques Nacionales y por eso tuvimos mucha facilidad siempre para grabar en los parques nacionales. Ha sido, la verdad, que una experiencia fantástica, ¿no? Y en efecto, seguimos trabajando mucho para el Ministerio, para el organismo autónomo Parques Nacionales, y bueno, entre otros, pero sí, la verdad es que son muchos años, son ya 15 años trabajando con ellos. Pero vuestros documentales no son solo, yo que tengo la oportunidad de haberlos visto muchos, no son solo mostrar un parque natural, yo creo que tratáis de contar algo más. El documental que vamos a ver, el trocito que vamos a ver ahora de vulcanismo en los parques naturales, no solo muestra un parque natural, sino que además nos va a acercar un poco más al mundo de los volcanes.
Pero el Parque Nacional, además del Teide, ofrece mucho más. A vista de pájaro, lo primero que llama la atención es la Gran Caldera, de unos 17 kilómetros de diámetro. Se trata de las Cañadas, denominación que en Canarias se da a los terrenos llanos situados entre montañas o delimitados por escarpes rocosos y que por su facilidad de tránsito eran utilizadas como zonas de paso. Las cañadas del Teide están rodeadas, excepto al oeste, por abruptas paredes de hasta 600 metros que constituyen el llamado circo o anfiteatro de las Cañadas. La formación de las Cañadas ha sido motivo de intensa discusión entre los geólogos, y aunque existen varias teorías, la que se impone actualmente es la llamada hipótesis del deslizamiento. Hace unos 170.000 años, el relieve del centro de la isla de Tenerife era muy distinto al que vemos en la actualidad. El lugar en el que hoy se encuentra el Teide y las Cañadas existía un enorme complejo volcánico llamado Edificio Cañadas, que algunos científicos estiman que alcanzaba los 6.000 metros de altitud. La hipótesis del deslizamiento propugna que debido a la excesiva acumulación de materiales se desestabilizaron sus laderas y se produjo un deslizamiento de dimensiones colosales hacia el mar, dejando atrás una enorme depresión en forma de herradura. Esta gran hondonada y los escarpes rocosos que la rodean formaron el Circo de las Cañadas. La avalancha de derrubios en su caída arrancó y se llevó por delante todo lo que encontró a su paso. Finalmente alcanzó la costa y los materiales se esparcieron por el mar, encontrándose algunos a más de 65 kilómetros de distancia. Toda la trayectoria de la avalancha quedó marcada por una profunda depresión en el relieve que se corresponde con el valle de Icod, la Guancha. A partir de este momento se desencadenó una fase de intensa actividad volcánica. Sucesivas erupciones aportaron ingentes cantidades de lava que fue acumulándose y rellenando el hueco dejado por el edificio Cañadas, construyendo poco a poco el complejo Teide Pico Viejo. El complejo Teide Pico Viejo es un ejemplo de estratovolcán cuyo esquema general figurado podría ser así. En él se aprecia la existencia de una cámara magmática, varias chimeneas, los cráteres del Teide y Pico Viejo, y bocas adventicias como las de las narices del Teide. Las narices del Teide surgieron precisamente durante la última erupción habida en el Parque Nacional y que data de 1798. Estas coladas de lavas negras son de aquella época, y como se observa, han ocultado otras más antiguas que ya habían sido colonizadas por la vegetación. Jesús, en esta difícil lucha de vivir de los documentales de naturaleza, también habéis hecho trabajos y seguís haciendo para la televisión pública española. Sí, la verdad es que la producción audiovisual de naturaleza en España está un poco complicada porque básicamente quien invierte en estos temas son las administraciones públicas. En este sentido, tenemos la suerte de poder colaborar en un proyecto que es bastante interesante, que es un convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y Televisión Española para la producción de una serie que se llama El Bosque Protector, que ya ha sido emitida la primera parte en bastantes franjas horarias, incluso en bastantes canales, también en el canal internacional, y que es un tema muy interesante como es la divulgación del trabajo de la ingeniería de montes desde hace 150 años, que es cuando se crea el ingeniero de montes en España, los trabajos que ha hecho de gestión forestal, y no solamente forestal, sino también natural y de manejo de especies, y se remonta pues, a trabajos de hace siglo y medio en los que se llevan a cabo labores incluso en las colonias, con lo cual nos ha permitido dar una visión bastante profunda de cuál es y desconocida de cuál es la labor de la ingeniería de montes. Entonces, en este convenio de colaboración, lo que hacemos nosotros es únicamente la filmación de imágenes, y el resto de la realización y postproducción se realiza con Televisión Española, que son los que, digamos, dan el toque final a la producción. ¿Pero el guión es de televisión o es vuestro? El guión no es nuestro, es del director del proyecto, que es Luis García Esteban, que es vicerrector de la Politécnica y ingeniero de montes, y el guión lo hace él con el apoyo de Televisión Española para dar el toque más bien de guionización,
pero los contenidos técnicos son suyos. Nosotros lo que aportamos es el rodaje de las imágenes en las localizaciones que sean necesarias. Pepelu, para el Ministerio de Medio Ambiente también habéis hecho otra serie, Reservas de la Biosfera. Háblanos un poquito de esta serie. Más que una serie es un capítulo y además era para un acto muy concreto y era la última incorporación de las 6 reservas de la biosfera españolas que se unen a la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Entonces, con la presencia de la ministra y con motivo de que se integraban estas 6 nuevas reservas, pues hicimos un documental de presentación. Y es muy interesante en España la Reserva de Biosfera porque no en vano es el tercer país que más reserva de la biosfera aporta a la red mundial tras la Federación Rusa y Estados Unidos. No habéis parado de moveros y también habéis estado trabajando en la Comunidad Valenciana para el Canal Nou, haciendo una serie sobre los parques. ¿Ha sido un trabajo difícil? Sí, ha sido un trabajo difícil, complicado, muy dedicado. Nos supuso, esto ya se remonta hace prácticamente 8 años, nos supuso trasladar la residencia a la Comunidad Valenciana, dedicar allí muchos meses de rodaje y en un momento dado simultanear el rodaje con la edición en Segovia, tanto en una faceta como en otra, con jornadas interminables, con multitud de problemas ya técnicos, de organización y demás, pero que nos permitió, quizás por primera vez, afrontar una gran serie. Era una serie de 13 capítulos de media hora, que había que hacer una versión en castellano y otra en valenciano, y nos permitió empezar a manejar las herramientas de lo que es una producción a nivel grande. Si bien ya te digo, con muchos problemas, pues de organización y técnicos, pero era la primera vez que hacíamos algo a este nivel y bueno, de todo se aprende y de eso aprendimos muchísimo, tanto favorable como desfavorablemente, y nos ha permitido luego más adelante poder aplicar esos conocimientos en el resto de los trabajos que hemos hecho, porque ha sido, la verdad que fue una labor de mucha exigencia personal y profesional, pero que yo creo que al final por lo menos nos ha enriquecido para poder seguir adelante con la producción. ¿Podrías contarnos un poco el trocito que vamos a ver? Sí, lo que vamos a ver va a ser un pequeño corte de un capítulo que se refiere a la Albufera de Valencia, se llama la Gran Laguna Dorada, y bueno, como todos los espacios naturales, y aquí muy evidentemente se trata mucho de la relación del hombre con el medio y por supuesto también la fauna. Esto es lo que vamos a ver ahora. Pero a mediodía incluso al cormorán le llega la hora de la siesta y no es capaz de reprimir ya los bostezos ni de evitar cerrar los ojos. A los patos les ocurre otro tanto. Meten el pico entre sus alas y dormitan o aparentan que lo hacen, porque de vez en cuando el ojo abierto denota que siempre permanecen alerta. Nerviosismo justificado en este caso por el paso de la gaviota patiamarilla, que por simple gusto suele hostigar a los patos. La tarde devuelve la actividad y cercetas y patos cucharas no desaprovechan el tiempo para alimentarse. Exploran la superficie del agua o se medio sumergen en una graciosa postura. Otros, como los azulones, prefieren hacer honor al dios Cupido. Todo esto ocurre muy cerca de la ciudad, a escasísima distancia de nuestras viviendas. Acostumbrados a la naturaleza encorsetada y amputada del día a día, la que ahora vemos, hervidero de vida, actividad y cromatismo, merece el calificativo de soberbia y exultante. Las gentes de la Albufera, los que de una u otra forma participan de su palpitar, la conocen bien, no necesitan que se lo cuenten porque lo han vivido de forma muy cercana. Entre las cosas que valoran, esto tiene un puesto importante y por ello merece la pena el esfuerzo de todos por protegerla y conservarla. Muy cerca vamos a quedarnos como referencia con una imagen concreta. Las ardeidas, que unas durante el invierno y otras todo el año, nos acompañan con sus elegantes siluetas y sus delicados vuelos.
Entre el amplio espectro de vida con plumas encontramos a la señorial garza real, con su esbelta silueta, un cuello alargado y blanco que hace de contraste con las alas de coloración grisácea. Las garcetas y las garcillas que se hacen presentes en diversas zonas y épocas del parque. Si tenemos paciencia y nos mantenemos en un prudente silencio, podemos escuchar su lenguaje cuando regresan para refugiarse en las matas y en las orillas de la laguna. Reyes, Nobles y Caza es una de las series de producción propia de Trifolium para televisión. Hablar un poco de esta serie nos va a dar paso primero a que Pepe Lu nos cuente cómo ha sido la evolución y con qué equipos trabajan. Sí, era una serie para Season, que bueno, una productora francesa que llevaba un programa de caza, pesca y naturaleza para Sogecable, y que luego bueno, ha sido sustituida por otra productora, la compañía independiente de producción, y que lleva actualmente el programa Caza, Pesca y Naturaleza. Pues sí, empezamos con equipos con el DVC Pro 25, ahora estamos con DVC 50 y se han ido mejorando, por ejemplo, también en una plataforma para grabación desde el helicóptero, una plataforma antivibración, la incorporación de equipos de submarinos, subacuáticos en general, y sí, la progresión ha ido cada vez a más, porque todos los temas de naturaleza exige ponerse al día de los nuevos avances. Y bueno, y en concreto en el tema de la caza, pues también tiene sus peculiaridades. ¿La postproducción la hacéis vosotros también o vais a sala de postproducción? No, lo hacemos nosotros. Todo es digamos que ahí el proceso era completo. Por supuesto, guión, documentación, todo era de equipo Trifolium. Yo que los conozco sé que les daba, biólogos y naturalistas como son, a los principios de la caza les costaba un poco de trabajo ir a esas series de caza donde veían matar los propios animales, pero bueno, yo creo que el tratamiento que han sabido dar a la serie es muy bueno. Y Jesús, cuéntanos un poco más sobre esta serie de caza, sobre este tema de caza. A ver, el tema de la caza llega a nosotros un poco, bueno, primero por buscar una nueva vía de trabajo, y al fin y al cabo también se desarrolla en la naturaleza. La idea de la serie de Reyes, Nobles y Caza parte un poco de la base de contar a los cazadores cuál es el origen de esas cosas que ellos están realizando ahora, pero que bueno, tienen un origen, muchas de ellas en la prehistoria, y muchas de las actividades que hacen actualmente tienen un origen muy próximo, bueno, hace unos centenares de años, y que se dedicaba únicamente quizás a gente de la nobleza y de la realeza. Muchos cazadores no tienen esa cultura, digamos, que les pueda informar de cuál es el origen de esas actividades que ellos realizan ahora. Reyes, Nobles y Caza lo que pretendía era un poco informar y dar a conocer cuál es la evolución de la caza, ya no como actividad para comer, sino como actividad lúdica, como actividad elitista en la Edad Media y como una actividad muy democratizada actualmente. Esa es una serie que hicimos de 6 capítulos, de media hora cada una de ellas, en los que si todas las producciones audiovisuales son trabajo de equipo, en este caso sin la participación de María José Rubio, que ha sido la historiadora y que tenía la documentación perfecta de este tema, hubiese sido imposible hacerlo porque llegar a esa documentación era muy complicado. Entonces se procuró dividir un poco la historia en 6 capítulos para ver la evolución y ver cuáles son las técnicas de la caza y cuál es, digamos, el origen de la actividad cinegética en la actualidad. Jesús, de esta serie, Reyes, Nobles y Caza, vamos a ver un corte ahora. Explícanos un poco qué es lo que vamos a ver. Sí, vamos a ver un pequeño corte del capítulo 2, en el que se hace un poco de referencia a lo que era la actividad de la altanería y
y el bajo vuelo, de cetrería en general, y luego ya inicios el libro de la caza, bueno, un poco lo que era la caza en la Edad Media. Muy bien, disfrutemos de estos 3 minutos. Eran 2 los tipos de altanería que se practicaron en aquella época. Una de ellas, la más arcaica, era una mezcla entre el brazo tornado o el mano por mano y la altanería. Se llamaba así porque el halcón buscaba la altura para dominar a su presa. En esos lances, el halcón salía del puño, pero no hacia una pieza que se encontraba en tierra o que iniciaba el vuelo, sino a piezas que se encontraban ya altas. Y entonces estos halcones intentaban la captura de ese animal a base de esforzarse en ganar altura para conseguir dominarla y lanzarla al suelo. La segunda forma de practicar la altanería era mucho más evolucionada, más desarrollada, más sofisticada. ¿Por qué? Porque el halcón no salía ya del puño directamente a por una pieza que él veía, sino que una vez desencaperuzado intentaba ganar altura. Los buenos halcones a veces no se ven en el cielo, y entonces en estrechísimos círculos va siguiendo a los halconeros y a los perros hasta que estos levantan la pieza. En ese momento el halcón se dejaba caer en unos picados verticales, dramáticos, impresionantes, hasta tal punto que antes de verlos picar oías cómo el aire era cortado por el halcón. La bravura de la perdiz roja, la calidad de los halcones que se criaban en los cantiles españoles, hoy en día criados en cautividad, han hecho que los halconeros españoles sean considerados hoy día como los mejores halconeros del mundo. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de vuestros trabajos alrededor de la península ibérica. ¿Habéis tenido oportunidad de trabajar fuera de España? Sí, la verdad que este trabajo sí tiene algo de interesante y divertido, es que te permite ir a sitios donde da muy poquita gente, conocer lugares prácticamente cerrados, y ya no solamente en España, sino también hemos tenido la oportunidad de hacer algunos viajes al exterior, y tanto para filmar como para otras actividades relacionadas con la formación, pues nos ha permitido, por ejemplo, ir a lugares como Venezuela, Costa Rica, Panamá, Cuba, incluso hacer algunos rodajes sobre fauna africana pues en lugares como Tanzania o Sudáfrica. Es decir, la verdad es que, hombre, siempre nos gustaría ir a más sitios, pero bueno, no podemos quejarnos con los sitios en los que hemos estado, sobre todo porque vas a lugares donde sabes que lo que te encuentras es cosas que muy poquita gente puede ver. Claro. Como siempre decimos en Cine Conciencia y con las productoras que vienen, además tienen que comer, y aunque les gustaría hacer eso, pues tienen que hacer otros trabajos para poder sobrevivir en este mundo que nos rodea. Una de vuestras últimas series, que incluso está aún sin terminar, tiene mucho que ver con esta parte de nuestro programa de conciencia con la ciencia, y es estos documentales educativos que están pensados específicamente para educar a la juventud. Pepe, cuéntanos un poco algo de esta serie. Sí, es una serie didáctica, es un material didáctico relacionado con la red de parques nacionales. En los últimos años está habiendo un déficit en parques nacionales de material dirigido directamente a estudiantes, a chavales, y por esto se planteó hacer una serie didáctica.
La idea básica es que la red de parques sirva de escenario, de marco, de muchos de los ejemplos, conceptos que se desarrollan o se incluyen en el temario curricular tanto de estudiantes de ESO, de enseñanza secundaria obligatoria, como de bachillerato. De tal forma que si, por ejemplo, está muy bien que si tienen que estudiar el tema de vulcanismo, está muy bien que conozcan el vulcanismo de las islas Hawái y de otras partes del mundo, pero no es una pena que no conozcan el vulcanismo que tenemos en España, no es una pena que no conozcan, por ejemplo, el vulcanismo que hay en el Parque Nacional de Timanfaya o el vulcanismo del Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife. Pues esa es la idea, es básicamente que ajustarnos al temario curricular y que la red de parques sea el escenario donde se expliquen muchos de esos procesos o se muestren gráficamente muchos de esos procesos que se estudian en clase. Realmente muy difícil será que nuestros jóvenes, que mañana serán mayores, puedan aprender una cosa tan sencilla como tirar un papel al suelo en cualquier sitio, digo lo más sencillo, si realmente no conocen la belleza de lo que tenemos lo más cerca. A veces es abrir la puerta de casa y oír cantar un pajarito y no lo sabemos, no sabemos que existe ese pájaro aquí. Con lo cual yo creo que los jóvenes, en principio españoles, y esperemos que la serie pueda ser exportable a toda Iberoamérica, pues puedan disfrutar de vuestros documentales y aprender de ellos. Ya por ir terminando, hemos estado hablando de lo que hacéis, algunas cosas están a medias. ¿Qué proyectos estáis ahora? ¿En qué proyectos inmediatos estáis ahora trabajando, Jesús? Bueno, pues aparte de la continuación de las filmaciones para la serie El Bosque Protector, estamos iniciando ahora mismo una serie también nueva para la Politécnica, también en colaboración con Televisión Española, en la cual vamos a desarrollar la producción entera, de principio a fin, va a ser una producción llave en mano, sobre la ingeniería en España. Se llama Ingenieros, Ciencia y Tecnología y va a ser un poco contar cuáles son la importancia en ingeniería, de todas las ingenierías que hay en España, cuál es su trabajo, a qué se dedican y cómo tiene su reflejo en la sociedad. Aparte de esto, pues estamos intentando continuar con la serie que estábamos hablando ahora, de la serie de DVDs didácticos para la Fundación Parques Nacionales, y también estamos trabajando en filmación de especies amenazadas y en peligro de extinción para una futura serie. Bueno, pues desde Cine Conciencia os deseamos el mayor éxito, por lo menos el mismo que desde los años que os conozco habéis tenido hasta ahora. Formáis parte ya de esta gran familia, además muy internacional, de nuestro programa, y agradeceros una vez más vuestra presencia a los dos aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y esperemos que no solamente el éxito sea igual, sino que sea mucho mayor de ahora en adelante. Y recíproco. Pepelu, nos vamos a marchar del programa y a continuación vamos a ver un documental. Cuéntanos un poco. Sí, es el de ecosistemas marinos en la red de parques nacionales y es de la serie didáctica que hemos dicho. La red de parques nacionales, un espacio para aprender y disfrutar, y en concreto pues esto aborda un tema un poco más desconocido en la red de parques nacionales, que es los fondos marinos, y es un vídeo que se centra en los fondos marinos del Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia, del Parque Nacional de Cabrera, de Doñana y del Parque Nacional de Timanfaya. A vosotros, amigos, no nos queda nada más que una vez más agradeceros habernos elegido y recordaros que en nuestro correo electrónico cineconciencia@asecic.org esperamos vuestros comentarios sobre el cine o sobre la ciencia. Hasta pronto.